Oh, buenos días, buenas tardes, ¿quién anda por ahí? Pues, ok. Buenas tardes, señor Hernández. No tiene cámara. Ok. ¿Quién más está? Leonardo Rondón. Hernández, ok. Vamos a esperar un segundito para que aparezcan más personas para comenzar la exposición. Si no puede, no tiene cámara y me quiere escribir, entre al chat. ¿Me oye? Hernández, ¿me oye? No le oigo absolutamente nada. Bueno. Segundito. Bueno, amigo Hernández, usted está admitido. Y el señor Rondón, vamos a... Okay. Pero no se lo oye, amigo. Aló. Ahora sí lo oigo. ¿Cómo está? Ok. Bien, bien, profesor. Fino. Ok. Buenas. Ok, 3 y 5. Vamos a empezar. Vamos a empezar la reunión porque esto solamente son 40 minutos y no hay mucho tiempo. Ok. Ok, aquí vamos a empezar. Usted ve esto, ¿verdad? Vamos a empezar la Sí, se ve. Perfecto. Ok, vamos a empezar la exposición aquí. Ok. Sí, se ve, profe. Perfecto. Bueno, vamos a empezar la exposición. La clase de hoy viene, básicamente, habla de las fallas asimétricas. La clase anterior era lo que llamaban las fallas simétricas. Es decir, las fallas simétricas son las fallas trifásicas. Es decir, con las tres fases hay un corto y se produce ese cortocircuito y se puede calcular. Ese fue el pasado, pasada clase. Ahora, en esta clase vamos a ver las fallas asimétricas. ¿Y por qué las fallas asimétricas? Porque las fallas asimétricas representan más del 80% de las fallas. Las fallas asimétricas son muy raras. Una falla asimétrica, o sea, una falla trifásica, ocurre en eventos muy drásticos, por ejemplo, un vehículo que choca contra un poste o algo parecido. Pero en el 80 y pico por ciento de los casos, las fallas vienen a ser básicamente cuando, por ejemplo, un aislador se va a tierra, cuando una rama pega de una línea, cuando un papagayo se enreda en la línea y el poste. Ese tipo de fallas son las más comunes, más del 80%. Entonces, como vimos en el capítulo anterior, nosotros vimos las fallas trifásicas. Y en ese capítulo se hablan, aparte de las componentes simétricas, de la representación en secuencia, o sea, secuencia positiva, secuencia negativa y secuencia cero. No solamente de la valores de corriente y voltaje, sino de que hay una representación circuital de esa secuencia. Es decir, yo tengo, por ejemplo, el caso, aquí tenemos, por ejemplo, unas cargas conectadas en delta y en estrella, y nosotros, esas cargas en delta y estrella, podemos construir una representación de secuencia positiva, de secuencia negativa y de secuencia cero de estas cargas. Es decir, todos los componentes de la red, sean transformadores,
sean generadores o sean cargas o líneas de transmisión, se pueden representar por circuitos de secuencia, es decir, circuitos o redes de secuencia que tenemos aquí, de secuencia positiva, de secuencia negativa y de secuencia cero. Por ejemplo, en el caso que tenemos estas cargas conectadas en delta, como en este caso, y en delta se pasa a estrella, y normalmente siempre que estamos trabajando, trabajamos en estrella, porque si está en delta yo lo puedo pasar a estrella sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, estas cargas se pueden representar por estos circuitos que estamos buscando aquí. Este circuito que vemos aquí, por ejemplo, sería el circuito de secuencia 0 de esta red que acabamos de ver. Esta red, ¿cuál es su representación en secuencia? Aquí está. Esta es la representación de secuencia 0 de esa red. En secuencia 0, aquí tengo la representación de secuencia positiva, aquí está la representación de secuencia negativa. ¿Ven? Es interesante ver el caso de la secuencia 0, como en este caso la gráfica A, porque en el caso de N, que es el neutro de transformador, si esa red estrella, esto no existe, vamos a suponer que el transformador no está conectado a tierra, este valor Zn se convertiría en infinito. Porque no existir significa no es cero, significa infinito. Si la empresa es tan grande que no se ve. En este caso sería infinito. Significa que este circuito quedaría abierto. Significa que en el caso de secuencia 0, para un transformador o para unas cargas que no tengan neutro, la secuencia 0 no existe. Es 0. Ahora, en el caso de secuencia positiva, sí, yo tomo la impedancia que está en estrella, ¿verdad? Esa estrella que está ahí, la coloco aquí y creo este circuito. Entonces sería la impedancia, entonces sería la tensión de secuencia positiva y la corriente de secuencia positiva. En el caso de secuencia negativa es lo mismo, está la misma impedancia se usa en los tres casos, ¿verdad? Secuencia de ZY y aquí está el voltaje. Entonces, con esos valores yo puedo simplemente calcular la corriente de secuencia negativa, la corriente de secuencia positiva y la corriente de secuencia cero. Y como sabemos del capítulo anterior, con eso yo puedo calcular IA y B y C, sin ningún problema. O sea que es muy sencillo a hacer eso. Esto que está aquí viene siendo las ecuaciones que corresponden a los diagramas que vimos hoy, a estos diagramas. Usted hace un Kirchhoff en cada uno de estos circuitos, que puede calcular fácilmente esta ecuación, esta misma ecuación que pasa siempre. ¿Ok? Fíjense que entonces el voltaje de secuencia 0 viene siendo ZY, es decir, la impedancia Y de esa red, 3 veces Zn, que es 3 veces la impedancia tierra, o neutro tierra, y eso me da Z0, es decir, que Z0 viene siendo ZY más 3ZN, para secuencia 0. Para secuencia positiva, ZY viene siendo la impedancia Z1, que es una impedancia de secuencia positiva, y para la secuencia negativa, ZY, siendo Z. ¿Okay? En el caso de secuencia 0, yo aquí hicimos un despeje, y vemos que Z0 es BA0 entre IA0, es decir, ZY más de Z. Porque fácilmente yo puedo calcular los voltajes de secuencia positiva, negativa y 0 de una red, de un generador, de un transformador, lo que sea, y calcular los valores de secuencia. Aquí vemos otra vez el caso en que yo tenga el transformador conectado en estrella y está abierto aquí. ¿Por qué? Porque no tiene conexión de neutro a tierra. Un circuito sin aterrizar, es decir, que no tiene neutro. Entonces no hay secuencia 0. Y si la carga estuviera en delta específicamente, este sería el dibujo de secuencia del circuito de secuencia 0. Está la impedancia Z del delta, es decir, una delta. Porque se supone que siempre que estamos trabajando en estos circuitos, estamos trabajando en circuitos balanceados, es decir, las impedancias son iguales. ¿Okay? Y fíjense, la corriente de secuencia 0 es 0. Y tenemos ese caso. Ahora, esas fueron cargas. ¿Qué pasa si yo tengo un generador o un motor? En el caso de un generador o un motor, nosotros tenemos la representación aquí. Este sería un
una máquina sincrónica, es decir, generador motor. Y este sería el circuito de secuencia positiva. Está la fuente de tensión EAN, impedancia de secuencia positiva, y aquí tenemos la corriente de secuencia positiva, IA. ¿Okay? Fíjense que luego tenemos este circuitico, que es el que se usa en las ecuaciones. Ya vamos a ver ahorita eso. En donde yo pongo solamente la tensión de secuencia positiva de la fase A y Z1, que es la impedancia de secuencia positiva. Y en este circuitico sencillo me aparece la corriente de secuencia positiva, IA1, y voltaje VA1. ¿Okay? Un Kirchhoff aquí fácilmente te tiene VA1. Si tiene esta tensión, y normalmente nosotros trabajamos en los exámenes con I 1,0, es decir, 100%. ¿Okay? En el circuito de secuencia negativa, que es este que está aquí, fíjense que es el mismo dibujo, solo que este no tiene fuentes. Este sería la impedancia de secuencia negativa, en los dos casos. Z2, 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 este es el neutro. Y aquí está la corriente de secuencia negativa por fase. Y A2, B y C. Y este es el circuito. Fíjate que es la impedancia y más nada. O sea, que la corriente que pasa por aquí me da. O sea, la ecuación aquí sería directa, sin ningún problema. En el caso de secuencia cero, fíjense que la secuencia cero siempre, cuando tomas en secuencia cero, es la que maneja la conexión de neutro a tierra del equipo. Si es un generador, si es un motor, si es un transformador. ¿Okay? Aquí tenemos la impedancia ZGO, que viene siendo la impedancia de secuencia positiva. ¿Verdad? No, en este caso está negativo, ¿no? Digo, este es cero. El generador y Z, que es la impedancia de neutro a tierra. Cuando hacemos el diagrama, esta es la red de secuencia cero, donde tenemos la impedancia de secuencia cero de la máquina y 3ZN, y las dos cosas juntas representan ZC. Aquí está la corriente de secuencia cero. El voltaje. Entonces, en este diagrama tenemos voltaje de secuencia positiva, negativa y cero. Recuerden, si yo tengo esto, positivo, negativo y cero, puedo calcular BA, BB y BC con las ecuaciones que vimos en componentes simples. Vamos a las ecuaciones. Estas son las ecuaciones que acabamos de ver. Aquí están escritas, las puse separadas para que se viera de todos modos. Pero si yo tengo el circuito, pues aquí con una mallita de Kirchhoff muy sencilla, pues sale en la misma forma. Esta es la secuencia 0, menos IA0, Z0, potencial positiva, EAN menos IA1, Z1, y negativa es menos IA2, Z2. Tengan cuidado con este detalle. En los generadores, como en este caso, la corriente sale. Fíjense que aquí la corriente está saliendo de la caja. ¿Okay? En las cargas, la corriente entra. Si ustedes ven, por ejemplo, de la corriente entra cuando son cargas. ¿Ok? Cuando son cargas, la corriente entra. Pero cuando son un generador, la corriente sale. Hay que tener cuidado, la corriente sale para allá. Si yo me equivoco en eso, me va a salir el signo equivocado. Me va a salir aquí menos, aquí saldría más, aquí saldría más, aquí saldría más. Y te va a dar equivocado el cálculo. Entonces, en el caso que habíamos visto primero, la falla trifásica, que fue la que vimos en el capítulo anterior, la corriente falla de secuencia positiva, el voltaje falla, entre ZK1, KK1 más ZK. ¿Qué es la K esta? ¿Qué es lo más importante en esta forma? La K es la barra que falla. La barra 1, la barra 2, la barra 500, la barra 680, lo que sea. ¿Y este número de dónde lo encuentro? Este número, esta ZKK, es la impedancia secuencia positiva de la barra 555, barra 55, que está en la matriz Z de barra. Ahora, ya vamos a ver un ratito que nosotros vamos a utilizar, no, cada una vez, nosotros vamos a tener, y eso lo ponemos en el examen siempre, las matrices Z de barra. Porque sin eso no se puede hacer nada. Esta que está aquí, por ejemplo, es la matriz Z de barra de secuencia C, de la red que estamos estudiando. Esta que está aquí es la matriz de secuencia positiva y negativa del ejercicio que estamos trabajando. Nosotros también estamos asumiendo que la matriz de secuencia positiva y negativa de la red es la misma.
O sea que la secuencia positiva y negativa, usted siempre toma la. ¿Ok? Si por ejemplo falló la barra 2, ¿quién es KK? Este es J01696. Porque dice la barra 2. Si falló la barra 4, ¿quién es esta KK? Es este 4, es decir, 01436. ¿Ok? No nos adelantemos nosotros. Este sería entonces la barra que falla. Y este sería la representación de la falla trifásica, que como vimos es muy sencillo, o sea, que coloca voltaje de falla, ¿verdad? Y aquí se pone impedancia y la 7 falla viene siendo, como ven aquí en el dibujo, la impedancia de falla involucrada en el cortocircuito. Puede ser, por ejemplo, si hay un cable que está pegando de tierra, ese sería la impedancia de ese cable que está conectado a tierra y que está haciendo cortocircuito. Ahora, ese fue el caso anterior de la que vimos en el otro capítulo. En este capítulo nos vamos a empezar a ver fallas compuestas. Una falla monofásica, es decir, una falla en donde una fase, por ejemplo, en este caso, la fase a través de una impedancia se conecta a tierra. Estas dos fases no involucran a la fase. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una falla monofásica, es decir, una sola fase. Siempre que se van a hacer los cálculos, siempre, estamos trabajando que la falla es en la fase A, siempre. Porque si la falla fuera en la fase B o en la fase C, habría que modificar las ecuaciones que nosotros tenemos en el texto. No es nada del otro mundo hacerlo, pero nosotros, por razones didácticas, estamos trabajando con una sola fase. Pero si ustedes estudian cómo se calcula por la fase A, también se puede hacer por fase B y por fase C. Eso es nada del otro mundo. Pero siempre, en estos casos, siempre que sea una falla monofásica, siempre la falla va a ser en la fase A. Otro caso que tenemos la falla línea-línea, es decir, donde falla, no una falla tierra, sino por ejemplo, la fase B y la C que entran en cortocircuito. ¿Cuándo pasa eso? Eso pasa, por ejemplo, cuando una rama, por ejemplo, pega de dos fases. Hay un circuito y una rama está pegando de dos líneas, la fase B y C. O un papagayo, hay un papagayo y se enreda entre estas dos fases. El producto está hecho de tela, se moja, hay un corto entre las dos fases. ¿Okay? O podemos tener una falla bifásica, pero a tierra. ¿Cuánto sería este caso? En donde una rama de un árbol que está pegando de estas dos fases y a través del árbol se hace cortocircuito a tierra. Bien, para el cortocircuito a tierra, entonces se tiene una falla bifásica a tierra. Este no es a tierra, y este es a tierra. En el caso de se tiene que saber siempre cuánto es la impedancia de fase, la impedancia de falla, perdón, que está conectando los cables con la tierra. ¿Okay? En el caso primero que hemos visto, que era el caso de una falla monofásica, ejemplo, aquí, donde hay una impedancia, se conecta la fase a tierra, en este caso. Sería este dibujo que está pintado. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros agarramos, por ejemplo, una red. Y dice, mira, hubo una falla en tal parte. Lo primero que había que hacer sería la matriz Z de barra de toda la red que está involucrada en el caso. Porque una red que tiene varios transformadores, ¿verdad? Varios transformadores, tenemos un circuito de para un tico para decir algo más. No. Entonces yo tendría que hacer la matriz Z de barra. ¿Okay? Esa matriz Z de barra tendrá una matriz Z de barra de secuencia positiva, una matriz Z de barra de secuencia negativa y una matriz Z de barra de secuencia cero. Con esa matriz gigantesca es que yo contengo los ZKK respectivos. Cada KK representaría una barra, es decir, una subestación. ¿Okay? Luego, si yo tuviera, por ejemplo, el caso de una falla monofásica tierra, las ecuaciones manipuladas que ustedes pueden ver en el texto, te dice que para calcular una falla monofásica tierra, yo tengo que agarrar la caja de secuencia positiva, la caja de secuencia negativa y la caja de secuencia cero, y las pongo en serie, como un solo circuito. Y le añado 3Z de falla. Esta que está aquí es la impedancia de falla. 3 veces ese valor se pone en este circuito en serie. Y la corriente que está circulando aquí es la secuencia cero, positiva y negativa. Es decir, en una falla monofásica tierra, la corriente de falla es la misma. De secuencia 0, positiva y negativa. ¿Okay?
Se parece a un único caso. Entonces, si ustedes ven, esto es un circuito muy sencillo de Kirchhoff, donde tengo una fuente de tensión y tres impedancias. ¿Cómo se calcula la corriente? Bueno, la ley de Ohm. La corriente de secuencia cero es igual a la secuencia cero, la secuencia positiva y negativa. Eso se calcula simplemente por la fuente de tensión dividido entre todas las impedancias. Así de sencillo. Entonces, esta es la impedancia de secuencia positiva, esta es la impedancia de secuencia negativa y esta es la impedancia. Y esta es 3ZF, que sería 3 veces la impedancia de la conexión a tierra. Si hay una mata pegando en una fase, bueno, el árbol tiene una impedancia y se multiplica por 3. Y esto me da el valor de la impedancia en este caso. Si yo sumo todo eso, me va a dar la corriente de secuencia 0 porque tiene negativo. ¿Ok? Y listo. Y con eso yo calculo eso. ¿Cómo calculo la corriente de la falla? Porque estos son los valores de secuencia. Pero ¿cómo calculo IFA? Bueno, simplemente voy al capítulo anterior, componente simétrica. Recuerden que está la matriz. Yo tengo los dos cálculos. O paso de secuencia a corriente real o paso de real a secuencia. En este caso tenemos la secuencia y lo paso real a través de la matriz A. ¿De acuerdo? Fácilmente. Entonces yo puedo, después que tengo esto, me voy a esa matriz y calculo IFA, IFB y IFC. Sin ningún problema. Esa sería la falla de casa muy fácil. ¿Qué pasa si es una falla bifásica? ¿Okay? Una falla bifásica, como esta que está aquí. Una falla línea, línea. Línea, línea, pero no estamos conectados a tierra, sino línea, línea zonal. En ese caso siempre, así fue calculado en el libro, en un ejercicio, y estoy diciendo que esa falla es en la fase B y C, entre la fase B y C. ¿Ok? No entre A y B ni entre A y C, sino entre B y C. Las ecuaciones funcionan perfectamente. En el caso que fuera A y B, habría que modificar las ecuaciones. Daría algo muy parecido, pero habría que modificar. Pero para nuestro caso es indiferente. Nosotros vamos a decir que si hay una falla bifásica, o sea, línea a línea, es entre la fase B y C. ¿Ok? Entonces, en ese caso, ¿qué me va a dar la matemática? La matemática me dice que yo tengo que colocar la caja de secuencia positiva, que es esta, colocar la impedancia ZT falla aquí en el medio, y aquí de este lado pongo la caja de secuencia negativa. La caja positiva, negativa y la ZT falla. Y me está dando algo muy curioso. Me dice que la corriente de falla de la fase A de secuencia positiva viene en esta dirección y la corriente de falla de la fase A de secuencia negativa en dirección contraria. Es decir, vemos aquí abajo que la corriente de fase A de secuencia positiva es igual a menos la corriente de falla fase A de secuencia negativa. Como saben el video. Y aquí tenemos un circuito muy sencillo también, en donde el voltaje de falla, que es este, dividido entre la secuencia positiva que está aquí, la negativa que está aquí, y Z de falla, me da la corriente de falla. ¿Okay? Repito, aquí estoy calculando son las corrientes de falla de la secuencia. Activa, activa. Aquí, como ven, no hay secuencia cero. No existe. Pero si yo tengo la secuencia positiva, y tengo la secuencia negativa, y tengo la secuencia cero, que es cero, me meto en las matrices que usamos en el capítulo anterior y calculo IFA, IFB y IFC. Así es. ¿Okay? Aquí vemos un caso curioso donde BK1, este es el voltaje aquí, K1 y K2 este, es igual a IAF1 ZF. ¿Para qué sirve esto? Este valor y este valor. Sí, si yo lo necesito. Bueno, ¿para qué yo calculo esta corriente, por ejemplo? Yo puedo calcular este voltaje aquí. Circuitico de choque aquí. Circuitico de choque. ¿Para qué quiero BKA1 y BKA2? Porque si yo tengo BKA1 y BKA2, puedo calcular BK. Necesito calcular el voltaje, ¿verdad? En la fase A, ¿verdad? Recuerda que el cortocircuito fue entre B y C. ¿Y cuánto es el voltaje en la fase A? Bueno, simplemente BK1 y BK2 se colocan en la matriz A, ¿de acuerdo? Y calculo BK. A, B y C. Usando la matriz antes. Sin ningún problema. Ok, ahora veamos qué pasa en el caso de que tú tuvieras una conexión, una falla, línea a línea a tierra. Es decir, este caso que está aquí, el caso de una falla bifásica a tierra, donde las fases B y C están en corto, pero además están conectadas. Entonces se te falla, está el circuito. En ese caso,
En los diagramas de secuencia me dice que tengo que colocar las tres cajas en paralelo. Esta es la caja de secuencia positiva. Esta es la caja de secuencia negativa. Y esta es la caja de secuencia cero. Se ponen las tres en paralelo. Eso va a dar una matemática, que es esta que está aquí. Por cierto, hay que tener cuidado. Yo estoy colocando Z44, porque esto es un ejemplo. ¿Ya? Pero realmente aquí debe aparecer ZKK2, ZKK0. Aquí están sumando y aquí están multiplicados. Y este es ZKK1. Este sería la Z de la barra fallada de secuencia positiva, la Z de secuencia 0 y negativa, multiplicándose y sumándose. Eso, si yo coloco eso en el denominador y aquí pongo vuelta de falla, me va a IFA1, que es esta corriente que está aquí. ¿Okay? Para calcular IFA2, es decir, esta que está aquí, es menos IFA1 por esta multiplicación. Aquí sería ZKK0, ZKK2, ZKK0. Y en el caso de secuencia 0, que está aquí, es menos IFA1, ZKK2, ZKK2, ZKK0 y etc. Entonces, esta fórmula, esto me daría, ¿verdad? Las tres componentes, la componente de falla en la secuencia positiva, que es la 1, 2, que es la secuencia negativa, y 0, que es la. De esta manera tenemos estos tres casos. Hay más casos en el texto, hay un caso de línea abierta, hay otros casos, pero nosotros normalmente siempre trabajamos con estos tres casos, que es línea tierra, dos líneas falladas, que es una falla bifásica y bifásica tierra. ¿Sí? Entonces recuerden que con esto lo que estamos calculando son las componentes, son componentes simples. Para calcular las corrientes, bueno, tengo que usar la matriz A, ¿verdad? Y me dan corriente. ¿Sí? Y recuerden que aquí, por ejemplo, vuelvo a poner, para trabajar, vamos a utilizar la matriz Z de barra, que es la que vemos aquí en este dibujo, ¿verdad? Esto que está aquí arriba, que es la matriz de barra, ¿verdad? De un ejemplo específico, que está en mi libro. ¿Okay? Este es Z de barra. Y este sería Z de secuencia 0, positivo y negativo. ¿Cómo se saca, por ejemplo, la secuencia positiva y negativa? Bueno, lo mismo que en el texto está, yo coloco los diagramas todos pegados. Si tengo una línea, bueno, pongo el diagrama de la línea de secuencia positiva, el circuito. Si tengo un generador, pongo el diagrama del circuito generador y lo voy poniendo. Y luego, al igual que hicimos la conducción de Z de barra, voy construyendo Z de barra. O sea, porque esto es Z de barra. Y estos serían hacer Z de barra de secuencia 0, Z de barra de secuencia positiva y Z de barra de secuencia 0. Eso hay que hacerlo. Por supuesto, es muy engorroso en un examen tener que hacer eso y después hacer lo demás. Por eso que nosotros en el examen, o sea, en la clase nosotros siempre ponemos, en el examen ponemos esta Z de secuencia 0 y la de secuencia positiva y negativa. Colocamos las dos matrices. Siempre decimos que secuencia positiva y negativa son iguales. Recuerda que entonces si yo digo, falló la barra 3, entonces ZKK3 sería este número que está aquí, J01696. No, falló fue la barra 2, entonces ZKK 016, este es el que está aquí. No, lo que falló fue la barra 1, entonces sería 01437. Este sería ZKK. 1, porque esta es la misma matriz 1, y 2. Y si quiero el 0, sería J019. Esos son los tres elementos que utilizo en la ecuación, más ninguno. Y luego es hacer el cálculo de la secuencia y luego pasar a la matriz A para calcular las tensiones. Por ejemplo, vemos este ejemplo, un ejemplo de una falla bifásica. ¿Verdad? Tenemos una falla bifásica con valores del libro. Tenemos la matriz, que es esta misma que vimos en este diagrama. Se me está acabando el tiempo, me quedan menos 10 minutos. Y aquí en el ejemplo, ¿verdad? Aplicamos la ecuación que vimos ahorita, IFA1 le puede término IFA2, meto los datos que están en la computadora y ya tengo la corriente secuencia positiva y negativa. ¿Okay? Como es línea a línea, no hay secuencia cero. Luego yo tengo los valores IFA1 y IFA2, yo sé que usando la matriz, IFA es IFA1 más IFA2. Listo.
Y FB, ¿quién es? Era A cuadrado y FA1 más A y FA2. Y listo. Y FC, ¿quién es? Menos FB. Esto simplemente que está aquí señalado es lo mismo que está en la matriz A, que nosotros usamos en el ejercicio anterior, en el capítulo anterior, para calcular las corrientes. Y listo. Y puedo resolver los problemas sin ningún problema, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo quiero calcular el voltaje en la fase 3A. Bueno, tengo un voltaje de la fase A, el voltaje 3A de secuencia 0, más de secuencia positiva, más de secuencia negativa. Pum, me da el valor. ¿Cuánto era la B? Bueno, ahí vienen involucradas las A chiquiticas esas que están en la matriz A, ¿verdad? A cuadrado, etcétera, y así sucesivamente. Entonces, todo lo que hay que hacer es buscar la ecuación correspondiente si es falla monofásica, línea o línea tierra. Colocar las ecuaciones donde los valores de Z salen de la matriz secuencia 0, positiva y negativa, y hacer los cálculos, más nada. O sea, no es tan difícil porque nosotros le hemos ahorrado el trabajo de darle las matrices. ¿Okay? También hay una parte un poquito más complicada que cuando aparecen transformadores, nosotros normalmente tratamos de no complicar mucho porque si ponemos delta y estrella, entonces se puede complicar la cosa. No tanto, pero un poquito más complicado. Bueno, espero que esto ha sido, te entiendo. Si tienen alguna pregunta, por favor me lo dicen. Si no tienen pantalla, me pueden escribir ahí directamente en la conexión. Aquí abajo en la computadora tiene para tipear cualquier pregunta. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Ok. ¿Alguna ¿Me pregunta? escucha? Sí, Helio, ¿no? Sí. Ajá, Elio, ajá. Dígame. La cuestión del examen va solamente problema o va también prioridad. Va problema, básicamente. Problema nada más. Ok. Sí, yo voy a Ok. modificar el examen. En vez de hacerlo el jueves, lo voy a pasar para el viernes. ¿Ok? Ok. Bien, eso va a ser entre viernes y sábado. Porque hay algunos que me están reclamando que están trabajando, no sé qué. Entonces lo voy a poner viernes para que tengan viernes y parte del sábado. El sábado hasta las 4 de la tarde. ¿Ok? Así que si trabajan, el Ok. sábado Ok, también. perfecto, profe. Sí, pueden trabajar sin ningún problema. ¿Ok? Lo demás, bueno, sí. Ok. Perfecto, profe. Lean el material y no es tan difícil. Lo que hay que estar claro, o sea, pero hay que practicar un poco porque uno se puede enredar con son los un poco numeritos, Z22, secuencia 0, Z, ese tipo de cosas, ¿no? No es tampoco tan difícil, pero la gente se puede Sí. enredar. Entonces, si practica, ok, si no, bueno, mal. Y el señor, Listo, Perfecto, profesor. profe. ¿estamos claros entonces? ¿Todo bien? ¿Aló? Pues sí, Ok, a ver. excelente. Bueno, Sí, aló, ¿me escucha, profe? sí, ¿cómo no? Sí. Profe, una dudita. Cuando hablabas de la matriz A, Ajá. este, esa es la matriz, por lo menos, como cuando hablamos de la matriz Z, pero cuando se refiere a voltaje, ¿verdad? Eso es cuando queremos hallar los voltajes, simplemente. No. Recuerda que nosotros estamos buscando la falla simétrica. Digo, la componente simétrica. ¿Te acuerdas de la componente simétrica? Que vimos en el capítulo anterior. Co- Componente simétrica. Ajá, ¿Te acuerdas? ¿Recuerda que hay una matriz A? ok, sí, Bueno, sí, eso es lo que estoy hablando yo. Usted sabiendo las componentes simétricas, calcula los valores de corriente. ¿Te acuerdas? ajá, Ese fue el examen el semestre pasado. El semestre pasado. El examen pasado. El corte. ok, Componente simétrica. Lo único que tú tienes que tener son los componentes y lo metes en la matriz. Y trabajas con A o con A inversa. Más nada. Eso es todo. Y listo. perfecto, profe. ¿Ok? Excelente. Bueno, me alegra porque el internet mío está un poquito lento hasta ahora. Y bueno, por ahí vamos. ¿Estamos claros? ¿Todo bien? Chévere. Fin. Ok, profesor, todo bien. Excelente, excelente. Estudiaremos para esa prueba, pues nos prepararemos. Amén, aleluya. Ya sabes, es el sábado. De todos modos, yo me mandé un correo ahorita diciendo que es el sábado. Y voy a colocar este video, si salió bien, en el aula.
no lo voy a poner en el, mandándole la dirección, porque yo no sé qué está pasando, que tú le mandas la dirección y entonces no puede abrir el correo. No sé por qué no se abre. Bueno, a veces sí, a veces no, unos sí, otros no. Y para no tener ese problema, lo voy a poner en el aula. Yo le tomo, le mando un correo después que haga toda esa operación, porque después de esta grabación, esto pasa a ser, se tiene que codificar, después yo lo paso a YouTube, y eso tiene que ser otro proceso. Hay como 3 procesos para que salga el video. Entonces, después que haga toda esa historia, yo lo voy a poner en YouTube y lo voy a poner aquí en el aula. Para que lo Perfecto. vean. ¿Ok? Bueno, chao, pues, un placer. Ok, Dale, profesor, profe. igual. Feliz Chao. tarde. Igualmente.